Bueno, okay. Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Así Somos. ¿Cómo estás, Monty? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy bien. Yo también estoy bien, Michael. ¿Usted está bien? Sí, no le había preguntado. Es que venía a preguntarle ahora, pues. Si quieres me voy, digamos, no hay ningún problema. Yo no sé si estamos tan bien en relación a lo que vamos a hablar hoy día. Estamos bien, pero ¿sabes por qué estamos bien? Mira, porque vamos a hablar con la verdad. Eso es lo importante, vamos a hablar con la verdad y para eso estamos con la periodista Laura Landaeta en los AS Actualidades. Hola. Así Somos. ¿Cómo están? Yo también estoy bien. Qué bueno. Qué bien. Qué bueno que estén todos bien porque vamos a hablar, vamos a debatir, queremos entender un poco lo que está pasando en nuestro país, pero ojo, desde una mirada menos política tal vez la discusión y más social. Más social. Y es por eso que hoy día nos preguntamos más humano y nos preguntamos un tema que a nosotros nos ha importado desde siempre, antes de que comenzara esta pandemia nosotros dijimos, ojo con la salud mental de este país. Lo pronosticamos. Ojo, lo que va a pasar va a ser la siguiente pandemia. Muy bien, Juan Andrés Salfati, por eso nos queremos preguntar cómo está nuestra salud mental. ¿Qué es lo que está sucediendo justamente en nuestro país? Que hay un montón de casos de personas que incluso han intentado quitarse la vida en pro de poner una presión. Vamos a poner el siguiente caso, creo que revisemos el titular de ADN Radio que dice lo siguiente. Sujeto en silla de ruedas intenta quemarse a lo bonzo frente a la Moneda. Esto fue, Laura, el viernes pasado en horas de la mañana donde un ex carabinero, un hombre de 46 años, empieza a rociarse, ¿cierto? Estamos viendo algunas imágenes, ese hombre en silla de ruedas, probablemente para intentar quemarse a lo bonzo porque tiene deudas con el Banco Estado, porque no lo dejan retirarse por completo y tú nos vas a explicar de la institución de carabineros y porque además el alza de precios no lo deja vivir, algo que en una semana se vieron dos hechos de esta característica frente al Palacio de la Moneda. Sí, bueno, en este caso en particular, antes de entrar en profundidad con el tema de la salud mental, que por cierto es un tema súper preocupante, bien lo anticipó Salfate en su momento y así se ha demostrado. Acá tenemos un problema de fondo que es una lucha que tiene un grupo de suboficiales de carabineros con la comisión médica de la institución. Para que la gente entienda, la comisión médica es un organismo que depende únicamente de carabineros, que está compuesto por médicos que tienen un rango dentro de la institución y que pertenecen al hospital de carabineros. Y que respetan la jerarquía, entonces. Claro, y ahí es donde está el grave problema en las denuncias que se han conocido, que son más de 130, que acusan a la comisión médica de tomar decisiones arbitrarias que nada tienen que ver con el real estado de salud de los carabineros que son pasados a esta comisión. Al punto de mentir. Al punto de mentir, de hecho hay 130 casos acreditados y que están en juicio en este momento por hay una agrupación de ex carabineros que se llama No Más Comisión Médica y los casos son aberrantes, o sea, vemos por ejemplo casos de carabineras que han sido acosadas sexualmente, que son pasadas a esta comisión médica y son dadas de baja por trastornos mentales, etcétera, cuando en realidad lo que han vivido y lo que han denunciado es una historia de acoso permanente. En el caso de este ex carabinero, él particularmente tuvo una lesión en actos de servicio. Vemos que está en silla de ruedas. Claro. Y la comisión médica determina que su lesión no es propia de actos de servicio, sino que es una enfermedad degenerativa que lo termina poniendo en una silla de ruedas. El médico que estuvo a cargo, el psiquiatra que trabajó en esta comisión médica, fue denunciado por tener licencia falsa médica, que venía desde Ecuador y que fue aprobada por el Estado chileno. No, lo sacaron y lo dieron de baja, pero esta persona... y otros casos, porque son varios casos en el periodo en que estuvo este falso médico en la comisión, no recibe reparación, no se le cambia el fallo y siguen estando fuera de la institución, no se reincorporan. Entonces, claro, el que cometió el ilícito de tener una licencia falsa es alejado de la institución, pero todas las víctimas de la falta de rigurosidad de esta persona quedaron en nada. Entonces, todo esto sumado a la realidad difícil que estamos viviendo económica como país, hace que esta persona tome la decisión tan violenta de intentar quemarse para llamar la atención. Pero mira, Laura, aquí hay algo que me gustaría profundizar contigo, tú que entiendes el espectro del fenómeno de manera completa, en 360 grados. Cuando una persona decide atentar contra su vida, y esto es bien sabido y hay mucha literatura psiquiátrica y psicológica al respecto, existe un acto, vale decir, concreto. O sea, tengo tanta angustia que no aguanto más, o sea, abro los ojos en la mañana
y en el pecho siento un dolor, digamos, que no me puedo ni levantar de la cama. Ok, un hecho concreto, su sensación es irrefutablemente para él real. Y luego existe una sensación y un acto simbólico. Por ejemplo, yo decido tomar la decisión de quitarme la vida. No puedo seguir existiendo, no me interesa, no quiero, no puedo, no aguanto más. Y en relación a este hombre que decide echarse algún tipo de combustible en el cuerpo, quemándose frente, obviamente, a alguno de los costados de la Alameda, o sea, de la Moneda, perdón. Esto solamente lo habíamos visto históricamente y en general en actos religiosos, por ejemplo, como chinos o monjes tibetanos, digamos, en países donde son oprimidos. Cuando uno llega, esta es mi pregunta, cuando uno llega a quitarse la vida no de forma anónima, sino de forma pública, en un acto reverencial, o sea, que se sepa, que quiero dejar con esto una notificación de lo injusto que es la situación conmigo. Sobre todo en caso de Carabineros, donde supongo que muchos entran más por vocación, que no creo que sea un gran negocio. Entonces, menos para un suboficial, es su casa, claro. Es su segundo hogar, o sea, yo creo que lo toman como una tradición, esto, derechamente. Entonces, acá hay un asunto de salud mental fuerte, porque cuando yo decido quemarme, es un acto simbólico potente, en donde estoy como un niño contra el sistema. O sea, finalmente es llamar la atención, y yo voy a dejar de existir, pero voy a dejar esta herencia comunicacional para que otros no sufran lo mismo que yo. Acá hay un asunto de salud mental que va vinculado a personas que entraron con romanticismo a ejercer su pega y luego se ven completamente abandonados, y esto es como un niño huérfano y que finalmente no les queda más que no puedo seguir existiendo porque toda mi cadena de unión, de vínculo, acaba de ser destruida y me cerraron la puerta. Eso hay que solucionarlo, porque yo creo que de aquí en adelante, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué alguien va a querer meterse a estas instituciones si finalmente así es como le responden? Bueno, de hecho han bajado en un 80%, bajaron este año sus inscripciones, claro. Mira, yo creo que el caso particular de Carabineros refleja un poco el caso real de la sociedad. Ellos en general no tienen tratamiento psiquiátrico, algunos de ellos realizan labores bastante complejas, trabajan con personas recién fallecidas en circunstancias que son violentas. Por ejemplo, otras instituciones como los bomberos sí tienen este respaldo psicológico, psiquiátrico de acompañamiento, porque son situaciones traumáticas. En el caso de la institución de Carabineros es muy difícil y además es muy mal visto. Pocas veces tienes tratamiento psiquiátrico, y cuando lo tienes generalmente es al alero de esta comisión médica, que ya en los más de 100 casos que a todo esto se manifiestan mañana jueves al mediodía frente a la Dirección General precisamente por las injusticias, estos casos han demostrado que esa comisión médica no cumple el rol que tiene que cumplir. Independiente de eso, hay una realidad país que es una crisis latente en la atención psiquiátrica y psicológica que necesitamos los chilenos. Una de las consecuencias, por ejemplo, que se ha demostrado que tiene el COVID, gran parte de la población hemos tenido algún tipo de COVID, alguna variante, es el problema mental que genera posteriormente. El cerebro queda presionado, las personas empiezan a tener sensaciones de ansiedad, sensaciones de angustia, y además, según las encuestas, somos el cuarto país más infeliz de un universo de, no todo el mundo, pero de todos los países donde se pudo medir, que son más de 30. Entonces, hay una realidad latente en el país, que es que efectivamente tenemos un total abandono de la salud mental. Y es un abandono transversal, lo vemos en las policías, lo vemos en la sociedad civil. Y otro caso que también impactó ahora recién, el 15 de abril, fue también esta llamada de atención que terminó lamentablemente con el 90% del cuerpo quemado de Mario Carrión, el hermano del empresario encontrado muerto, ¿cierto?, enterrado en el patio de una casa en Quintero hace muy poquito, Pedro Carrión, este empresario de Algarrobo, que tenía sus negocios de carne, ¿cierto?, acá en Santiago, y la familia, en esta constante búsqueda de justicia, llegan a cometer este tipo de actos, un poco por lo que decías tú, Salfate, porque ya, mira, ellos están viviendo una situación súper compleja como círculo familiar, ¿cierto? No han tenido ningún tipo de apoyo ni psicológico ni psiquiátrico, están enfrentando un proceso súper duro, una depresión de por medio por parte de Mario, y estas imágenes que vemos es el auto en donde Mario decide explotar un cilindro de gas para poder llamar la atención para que se haga justicia.
O sea, a ese nivel de desesperación estamos llegando ante sistemas que tardan mucho o en algunos casos de frentón no funcionan, y parece que las autoridades no escuchan, los procesos son eternamente largos, la justicia sigue siendo injusta porque depende de la cantidad de billete que tengamos, es si vamos a llegar a buen puerto o no con una denuncia, con un caso cierto judicial. Entonces, este tipo de cosas nos dicen mucho. Es un tremendo diagnóstico de lo que está pasando con la salud mental. Eso por un escolar también, o sea, hay múltiples casos. En el de Mario, además, ojo, a él, y lo decía su sobrina, hija de Pedro Carrión, a Mario le tocó identificar... A su hermano. ¿Entiendes? Claro. El cuerpo, si se puede decir identificar el cuerpo. Todos entendemos, creo que no hay que entrar en muchos detalles, conocemos ese caso. En ningún momento recibió él en particular, por el impacto que significa el tener que identificar las partes de tu hermano, nunca tuvo un apoyo psicológico. Jamás. Es demasiado para cualquiera. No, es tremendo el impacto, pero es tremendo el impacto. Ojo, nosotros estamos hablando de estos dos casos que llaman la atención porque además son en una semana, pero llama la atención que es lo que pasa, por ejemplo, con la salud mental de la primera línea, que todos salíamos a aplaudir en los balcones a las 9 de la noche, los doctores, las enfermeras. ¿Quién se ha preocupado de la salud mental de ellos? Porque bien lo han dicho en distintas instancias, ellos de aplauso no vivieron en ningún momento y hoy día mucho menos. No hay salud mental. La cantidad de licencias por depresión, por angustia, los intentos de suicidio en la salud mental, el otro día leí un informe acá en Chile, son impactantes. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental, más allá de estos dos casos, de nuestros niños? ¿Qué es lo que pasa con la salud mental de los estudiantes que volvieron después de 2 años de estar encerrados en una burbujita, ¿cierto? Están con un a nivel enfrentarse, de y están con un nivel de agresividad tremendo, que también lo hemos comentado. Michael, ¿puedo hacer solo un paréntesis y para que no pierdas el hilo? Que es un tema que alguien debiera hacerlo en algún momento. Si es que se hizo, sorry, me lo perdí. Yo, por mis trabajos, digamos, me vinculo mucho con médicos, psicólogos, psiquiatras, por cosas de clases y talleres. Los médicos, y perdón, digamos, por romper el secreto camarín, me dicen que ustedes no se imaginan el nivel de drogadicción que hay en estos momentos en los médicos. Absolutamente. De drogas legales e ilegales, que se automedican para poder aguantar esto. Pero en estos momentos hay un rebaño gigantesco de médicos de primer y segundo nivel, digamos, completamente adictos a todo tipo de sustancias para aguantar, porque la situación no nos dan para más. Es tremendo, sobre todo de las legales, las que pueden acceder incluso. No sé, porque las consecuencias que va a tener eso los pacientes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no voy a decir la municipalidad en específico, pero a mí me consta que en más de una municipalidad, con los cambios de alcalde, cambiaron las políticas. Y en la mayoría, o en por lo menos 2 municipalidades que yo conozco, la política fue: quitamos financiamiento a la salud mental. Estoy hablando hace poco tiempo. Es lo más fácil. Es lo más fácil porque es lo menos evidente al parecer bajo una política súper cortoplacista. Entonces, claro, Monti decía, ¿funciona o no funciona el sistema? ¿Qué pasa que no funciona? Hay autoridades de este país que han decidido de frentón cortar el sistema de salud. Hay personas en distintas municipalidades, en distintos municipios, que antes recibían un tratamiento psiquiátrico una vez a la semana y que de un día a otro, no te estoy hablando en un proceso, de un día a otro le dijeron: a usted lo vamos a atender 20 minutos una vez al mes. No sirve de absolutamente nada. Lo mismo con el tema psicológico. Estoy hablando de algo que conozco. Ya es cuestionado. Cuando le dicen así como tú tienes depresión, chao. Pero además empieza una presión con las personas que trabajan en el área de salud de decir: oye, no estoy ayudando en nada porque no puedo atender a una persona que la veía todas las semanas porque necesitaba un tratamiento semanal de 1 hora, que de un día para otro me dicen: no, imposible, tenéis que atenderla en 20 minutos. Es como una vez media pastilla o medio antibiótico a alguien que necesita un tratamiento. ¿Qué hacemos ahí, Laura? Te puedo dar un ejemplo más dramático real y que yo lo conozco de primera mano. Hay una mamá del jardín de mi nieta que es venezolana, no es chilena, está atendida por el Servicio de Salud Público, trabaja y tiene FONASA, y ella fue víctima de una agresión muy violenta de parte de su pareja, el padre de su hijo, una agresión que se prolongó por mucho tiempo, pero que terminó con un colapso espantoso, con el tipo detenido, violencia intrafamiliar física, no solamente psicológica, y en la desesperación de tratar de reconstruir su vida, una de sus primeras necesidades, que sería la de cualquiera, es: voy a llevar a mi hijo a un psiquiatra o a un psicólogo, y va al Servicio de Salud Pública a pedir una hora, exponiendo los antecedentes, incluso hay una causa abierta judicial por el tema, y le dieron hora para 7 meses más. 7 meses más, o sea, ese niño que tiene 3 años, en 7 meses más
yo no sé, yo no soy psicóloga, pero me imagino que en 7 meses más atenderlo y enfrentar su trauma va a ser mucho más difícil. Ahora hay casos que en 7 meses más la persona ni siquiera va a estar viva. Estoy hablando del 10% de la vida de un ser humano. Hay un colapso en el sistema de salud pública tremendo con respecto a los pacientes que necesitan atención psicológica o psiquiátrica, y particularmente en la atención psicológica o psiquiátrica infantil. En regiones han hecho distintas reclamaciones médicos en varias comunas porque simplemente no tienen. Pero o sea, acá en la región metropolitana, después de 7 meses, tú puedes acceder a que te atiendan por el servicio público un psiquiatra, al menos en una comuna en específico, pero en regiones pueden pasar años. Pero ¿qué pasa? Y muy breve, porque el colapso pasa porque sacan los recursos. Hay un plan psicológico que tenían distintos municipios que incluso fue alabado en nuestro país desde el extranjero, que se llamaba Habilidades para Vivir la Vida. Un plan tremendo que ayudaba efectivamente, tenía que ver con los niños, con los adolescentes. Ese fue el primer plan que se recortó cuando había que recortar plata. No sirvió. No, el plan estaba funcionando exitosamente. Lo que pasa es que recortaron los recursos. Pandemia, y estoy hablando desde el gobierno de Sebastián Piñera. Los recursos. Cuando comienza la pandemia se redistribuyen los recursos de salud y ahí se cortan. O sea, ¿cuántas denuncias no hubo al comienzo de la pandemia de personas que no recibían sus quimioterapias, sus pastillas para el VIH, en fin? Entonces... Otro paréntesis. ¿Sabes por qué no? O sea, resultó como idea y después se fue al carajo. Y aquí yo hablo de lo que me toca ver como experiencia personal con los pacientes de mis grandes amigos psicólogos, y es que supongamos que un niño se le puede dar un tratamiento psicológico y puede, ya que está de cierta manera bonificado, puede ir lo que él necesita, que es 2 veces a la semana. Porque todos los días se enfrenta a un colegio donde están todos peor y no todos los niños tienen un psicólogo. Es una lucha constante. En la casa se encuentra con un panorama terrible. Vuelve, no sabe qué hacer, está pero completamente desarraigado emocionalmente. Y el problema es que como le cortan también ciertas entradas de inyecciones de plata o de sustento psicológico a los papás no tienen tiempo y no tienen cómo ir a dejar al niño al psicólogo. Entonces es como... Acá, mire, hay una canasta familiar que les vamos a regalar a todos y la vamos a dejar acá en el desierto en Atacama. O sea, tenéis que ir a buscarla. No puedo. Claro. Pero ahí está. Entonces ese es el problema. Pero ese plan anterior, antes de que cortaran los recursos, iban incluso los especialistas a los colegios. Para evitar eso, había un acercamiento de la psicología que además tenía que ver no solamente con reparar daños, sino que con evitar, por ejemplo, generar un niño que hiciera bullying. Con evitar, con acompañar. Y todo eso se cortó de un minuto a otro. No es una crítica solamente a este gobierno que no ha hecho nada por la salud mental, por más que se han llenado la boca. Es desde el gobierno de Sebastián Piñera, ojo. Y desde el anterior. Cuando Sebastián Piñera tuvo que cortar bienes económicos, lo primero que hizo fue cortar la salud mental. Pero esto se arrastra hace mucho tiempo y es un problema global. Mira, dentro de las cifras que nosotros manejamos el día de hoy, en Chile existen 921 médicos psiquiatras adulto e infanto-adolescente para atención ambulatoria en todo el país. También existe una deficiencia. Probablemente sean menos de 1/3 del universo. Y también hay una deficiencia. 920 en total. Sí, acá es según las cifras que manejamos nosotros. Pero y también faltan. Servicio público, En total. Mira, deficiencia en psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. O sea, esto hay que darle una mirada integral. Por eso también hoy día es tan importante el debate que se está dando en la Convención Constitucional, porque hoy día el acceso a la salud mental es un privilegio. Es un lujo. Es un lujo para las personas que pueden pagar de forma particular, porque FONASA no cubre este tipo de atenciones. Y quien puede acceder a un plan de ISAPRE privado, y si tienes un buen plan que te cubre esas consultas de salud mental, muchas veces planes que tienen tope, los que pagan más quizás tienen más libertad, entonces sigue siendo una atención exclusiva de un cierto grupo que hoy día tiene un acceso a la salud. Entonces hoy día cuando se habla de implementar un sistema de seguridad social universal para que todos puedan acceder a las mismas prestaciones, y son no solamente algunos pocos. Entonces hoy día quienes están en contra del trabajo que se está haciendo en la Convención y que dicen defender la libertad de elegir los sistemas de salud, por ejemplo, que ese elegir sea para todos. O sea, hay un 90% de la población que no puede elegir. Porque claramente las personas que están en FONASA, por ejemplo, o las personas que les toca atenderse en el hospital que les toca, porque no pueden elegir otro lugar,
aprobar, no están dentro de esta premisa que muchos dicen defender. Entonces, vamos a seguir con este tema, Laura, porque sin duda que hay que hacer cambios estructurales para que todos podamos tener un acceso universal parejo, porque el problema de la salud mental nos termina afectando a todos. Vamos a hacer un corte, tenemos que irnos a una pequeña pausa y ya retomamos esta actualidad nacional que incluye también las alzas de precios. Por lo que el señor casi se quema. Casi se prende a los bonzos, por una de las razones. Por la alza de los precios de la canasta básica, un tema sensible que queremos abordar al regreso de esta pequeña pausa comercial.